¿Alguna vez te has preguntado cómo los hackers logran engañar a personas y obtener información confidencial sin siquiera tocar una computadora? Te sorprendería saber lo fácil que es. ¿Sabías que en los últimos años los hackers han robado millones de dólares y datos personales sin necesidad de escribir una sola línea de código? ¿Cómo lo hacen? A través de la manipulación psicológica, también conocida como ingeniería social. Hola, bienvenidos a Hack Defense, tu canal de seguridad digital donde te mostramos cómo protegerte en el mundo digital. Soy Daniel y hoy vamos a hablar de algo que te hará reconsiderar cada clic y cada palabra que compartes en Internet. ¿Sabías que más del 90% de los ciberataques exitosos comienza con un simple engaño? Y que el 70% de las personas caen en trampas de ingeniería social sin siquiera darse cuenta. Piensa en eso. No se necesita ni un virus, ni un hackeo sofisticado para que te roben tu información. Solo necesitan manipularte. La ingeniería social es la herramienta más poderosa en el arsenal de los hackers. Desde un correo electrónico sospechoso hasta una llamada telefónica inesperada, están utilizando tus propias emociones en tu contra. Hoy te revelaré las técnicas que utilizan para infiltrarse en tu vida y cómo puedes protegerte de estas amenazas invisibles. Si crees que eres inmune a esto o que puedes reconocer estos pequeños engaños, piénsalo de nuevo. Quédate conmigo y descubre cómo evitar ser la próxima víctima. La ingeniería social es el arma más útil y peligrosa en el arsenal de un hacker. No requiere de habilidades técnicas avanzadas ni complicados programas de malware. ¿Sabes qué necesitan? Solo necesitan tu confianza y tu vulnerabilidad. A diferencia de otros ciberataques donde se explotan fallos en los sistemas, la ingeniería social se basa en algo mucho más básico: la psicología humana. Es el arte de manipular a las personas para que sin darse cuenta entreguen información confidencial o realicen acciones que comprometen su seguridad. Piénsalo, los hackers no necesitan vulnerar la compleja seguridad de un banco, si pueden convencer a un empleado de que les entregue las llaves virtuales. Los hackers que utilizan ingeniería social son maestros de la persecución. Saben cómo jugar con tus emociones y cómo hacerte sentir para que creas que hablas con alguien de confianza. Pueden recurrir a la intimidación, generando miedo para que actúes sin pensar, o incluso crear una falsa sensación de urgencia, haciéndote creer que debes actuar rápido o enfrentarás consecuencias. Es un juego de manipulación, donde la víctima ni siquiera se da cuenta de que está siendo manipulado. La persona piensa que está ayudando, resolviendo un problema o protegiéndose, cuando en realidad está abriendo la puerta a los criminales. En pocas palabras, la ingeniería social es el hackeo de tu mente, y todos somos vulnerables si no sabemos cómo defendernos. Ahora que ya sabes qué es la ingeniería social, es momento de adentrarnos en las técnicas específicas que los hackers utilizan para engañarte. Estas tácticas son tan ingeniosas que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que estás siendo manipulado. Vamos a explorar el top 5 de las más comunes. Phishing. Seguro que has oído hablar de esto antes, y ya lo hemos cubierto en detalle en un video anterior. Los hackers envían correos electrónicos o mensajes que parecen venir de fuentes legítimas, tu banco, una tienda en línea o incluso tu red social favorita. Estos mensajes suelen incluir un enlace o un archivo adjunto que, si lo abres, puede robar tus datos o infectar tu dispositivo. El objetivo es claro: hacerte bajar la guardia y que reveles tu información personal o financiera. Pretexting. Esta técnica va un paso más allá en el engaño. Aquí el hacker se hace pasar por alguien que conoces o por una entidad de confianza. Imagina recibir una llamada del soporte técnico de tu empresa, solicitando tu contraseña para solucionar un problema, o un correo que parece provenir de un colega, pidiéndote datos confidenciales. Los hackers crean un pretexto convincente para que les confíes la información que necesitan. Baiting. Esta técnica es una trampa física mezclada con digital. Los hackers dejan un USB infectado en un lugar público, como un estacionamiento o una cafetería. Saben que la curiosidad es poderosa, y cuando alguien recoge ese USB y lo conecta a su computadora, bingo, el hacker ahora tendrá acceso a tu sistema y podrá robar
datos o instalar un malware. Quid pro quo. Aquí los hackers juegan con la idea de darte algo a cambio de tu información. Podrías recibir una llamada donde te dicen que has ganado un premio, pero para reclamarlo necesitas proporcionar tu número de tarjeta de crédito o datos personales. O tal vez te ofrezcan una actualización de software gratuita a cambio de tu contraseña para instalarlo. Es un trueque donde siempre sales perdiendo. Tailgating. Esta técnica no ocurre en el mundo digital, sino en el físico. Los hackers aprovechan la amabilidad a la distancia de la persona para infiltrarse en áreas seguras. Siguen a un empleado que entre a un edificio seguro y simplemente pasan detrás de él como si fuera un empleado más. Una vez adentro, pueden tener acceso a sistemas y a datos críticos. Estas son solo algunas de las formas en que los hackers utilizan la ingeniería social para obtener lo que quieren. Conocerlas es el primer paso para evitar caer en sus trampas. Para comprender verdaderamente el peligro de la ingeniería social, vamos a ver algunos ejemplos y casos reales que muestran cómo estas técnicas han sido utilizadas en la vida real. Estos casos no solo son impactantes, sino que también nos enseñan lo vulnerables que podemos ser. Uno de los casos más famosos es el ataque de ingeniería social que sufrió el gigante tecnológico Twitter en 2020. Hackers lograron acceder a las cuentas de figuras públicas como Elon Musk, Bill Gates y Barack Obama. ¿Cómo lo hicieron? Simple. Convencieron a empleados de Twitter a través de técnicas de pretexting para que les dieran el acceso a los sistemas internos. El resultado, utilizaron esas cuentas para promover una estafa de Bitcoin que recaudó más de $100,000 en cuestión de horas. Un ejemplo claro de cómo la manipulación humana puede superar incluso las barreras de seguridad más avanzadas. Otro caso notable es el ataque al CEO de una gran compañía energética en el Reino Unido, en 2019. Los hackers utilizaron una técnica avanzada de ingeniería social conocida como phishing, que consiste en utilizar llamadas telefónicas para engañar a la víctima. En este caso, utilizaron inteligencia artificial para replicar la voz del jefe de la empresa matriz y ordenar al CEO transferir $243,000 a una cuenta bancaria de los hackers. La víctima, creyendo que hablaba con su superior, obedeció sin cuestionar. Y no podemos olvidar el ataque masivo a Sony Pictures en 2014. Aunque muchos recuerdan este caso por la filtración de correos y películas inéditas, el ataque comenzó con algo tan simple como un phishing dirigido a empleados. Los hackers enviaron correos electrónicos que parecían legítimos, logrando que varios empleados instalaran malware que abrió las puertas para uno de los hackeos más devastadores de la historia corporativa. Estos ejemplos no son casos aislados. Estudios muestran que el 98% de los ciberataques incluyen algún componente de ingeniería social. Incluso organizaciones con grandes presupuestos para ciberseguridad son vulnerables, porque al fin del día el eslabón más débil siempre será el factor humano. Estos casos deberían ser una llamada de atención para todos nosotros. No importa cuán sofisticada sea la tecnología que utilices para protegerte. Si los hackers pueden engañarte a ti o a alguien en tu organización, todo ese esfuerzo puede ser en vano. Antes de seguir, si alguna vez has sido víctima de un ataque de ingeniería social, nos encantaría conocer tu experiencia. Déjanos un comentario abajo y comparte tu historia con la comunidad. Ahora que ya sabemos lo peligroso que pueden ser las técnicas de ingeniería social, surge la gran pregunta: ¿cómo podemos protegernos de estas manipulaciones? La clave está en ser consciente, estar preparados y nunca subestimar la creatividad de los hackers. Primero, mantén siempre un nivel saludable de escepticismo. Si recibes un correo o una llamada inesperada que te solicita información personal o financiera, detente y evalúa la situación. Pregúntate, ¿es realmente necesario que entregue esos datos? Verifica siempre la identidad de la persona o entidad antes de compartir cualquier información. Segundo, protege tu información personal como si fuera un tesoro. No compartas contraseñas, números de identificación o cualquier dato sensible a través de cadenas no seguras como correos electrónicos o llamadas telefónicas no verificadas.
Los hackers suelen aprovecharse de la confianza, así que es fundamental ser cauteloso. Tercero, educa a quienes te rodean. La ingeniería social se aprovecha del eslabón más débil, que muchas veces puede ser un compañero de trabajo, un amigo o un familiar. Comparte lo que sabes sobre estos riesgos y fomenta una cultura de seguridad digital en tu entorno. Recuerda que la seguridad colectiva comienza con la conciencia individual. Cuarto, configura la autenticación en 2 pasos en todas tus cuentas importantes. Como lo explicamos en el video de contraseñas seguras, esta es una barrera adicional que puede tener un hacker, incluso si logran obtener tu contraseña. Finalmente, mantente informado de las últimas amenazas. Los métodos de los hackers están en constante evolución y lo que funciona para protegerte hoy podría no ser suficiente para mañana. Recuerda, la mejor defensa contra la ingeniería social es estar un paso adelante. Con un enfoque proactivo y una mentalidad de seguridad, podemos reducir significativamente el riesgo de ser víctimas de estos ataques. Hemos cubierto mucho terreno hoy, desde entender qué es la ingeniería social hasta aprender sobre las técnicas que los hackers usan para engañarte. Lo más importante que debes llevarte de este video es que la ingeniería social no es un simple truco de magia, es una amenaza real que puede afectar a cualquiera de nosotros. Recuerda, los hackers no siempre necesitan vulnerar un sistema complejo para robar tu información. A veces, todo lo que necesitan es aprovechar un momento de distracción o un acto de confianza. Por eso, es crucial que permanezcas alerta y sigas los consejos que discutimos hoy. La buena noticia es que, con la información correcta y un poco de precaución, puedes evitar convertirte en una víctima más. Nunca subestimes el poder de la educación y la conciencia cuando se trata de proteger tu vida digital. Si te ha parecido útil este video, dale me gusta y compartirlo con amigos y familiares para que también puedan protegerse. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Hack Defense para más contenido que te ayudará a navegar seguro en el mundo digital. Yo soy Daniel y gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video y mantente seguro.